paraíso del cielo, me voy a permitir leer los primeros versículos del primer capítulo. Dice así: palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Kislev, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Y cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Dije: te ruego, oh eterno Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Si gustan tomar su lugar, por favor. Esta historia continúa en el capítulo 2. Dice entonces: sucedió en el mes dice ahí, Artajerjes envía a Nehemías a Jerusalén. Artajerjes es ese rey que vino en esa película de 300, ese mismo rey. Dice: sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya él, vino delante de él, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué estás triste? Tu rostro, está triste tu rostro, pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto del corazón. Entonces temí en gran manera. Es la narración de Nehemías. ¿Cómo podía estar triste delante del rey? Es casi una ofensa. Y dije al rey: para siempre viva el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la casa de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces, hasta ahí es una historia donde Nehemías primero fue conmovido. En la mañana estábamos leyendo que cuando llegó Yeshua, a ver el sepulcro donde habían sepultado a Lázaro, habían ya pasado 4 días, y dice ahí la Biblia que Jesús se había conmovido al llegar a ese lugar. De esta misma forma, la oración de Nehemías fue porque Dios produjo algo en su interior, en su corazón, de tal forma que dice el versículo 4: hice duelo, cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Esta frase del Dios de los cielos es muy importante, porque cuando alzamos nuestra vista más allá, por ahí hay muchas historias, pero más allá de las tormentas, siempre por encima de la tormenta siempre hay un cielo azul. Ese cielo azul es donde este Dios de los cielos puede hacernos saber que todo está bien. Desde nuestro estado humano y limitado podemos ver el cielo muy nublado, pero el Dios de los cielos siempre te va a hacer saber que todo está bien, que ese cielo azul, como cuando eres niño y haces un dibujo y pintas las nubecitas blancas y el cielo azul y una mesita por ahí y el pastito verde, todo eso interno que tenemos incluso desde niños es real. Jesús dijo: el reino de los cielos está entre vosotros, o está en vosotros. Como en la mañana no se grabó el mensaje, voy a tener que repetir el mismo mensaje de esta. Es broma.
No es cierto, no va a ser así. Pero de alguna forma nosotros sí buscamos ese ideal, esos ideales con los cuales crecimos, el cielo azul, la nubecita blanca, el mar, mi familia, mis papás, todos esos ideales con los cuales crecimos desde niños, mis hermanos, hasta mi mascotita, y todos tus mejores recuerdos que están en tu interior, en tu parte inconsciente, incluso podríamos llamarle, son los que todo el tiempo estamos anhelando recuperar. Por ahí dicen los memes que uno siempre regresa a donde fue feliz. Y fuiste feliz cuando estabas muy en ti, cuando eras feliz por nada y por todo, cuando lo más sencillo, hasta hacer un papelito de papel, un avión de papel y estarlo jugando con él, esa era la felicidad que en ese momento no necesitabas ninguna otra cosa para ser feliz. Ese es el reino de Dios, que regreses a esa sencillez donde eres feliz por todo y por nada, porque sí y porque no. Cuando nos hacemos adultos nos complicamos muchísimo e invertimos esa situación. Estamos en unos estados mentales culposos, desgastosos, porque sí y porque no, y porque alguien o porque yo, como sea, esa mente que va aprendiendo a sobrevivir por las distintas etapas de dolor por las cuales hemos pasado y vivido, esa mente es la que tendríamos, esa mente adolorida, esa memoria que va almacenando todas las heridas de la vida y todas las decepciones de la vida y todos los enojos en tu historia o en tu biografía. Esa mente es la que venimos a entregarle a Dios. La luz de Dios, se dice entonces que no es algo, no es un protocolo, no es un título, no es un nombramiento. La luz de Dios es sanadora. La luz de Dios no es para que tú tengas un estatus o que pienses que eres algo más que cualquier otra persona que no tiene alguna doctrina o alguna religión, porque eso es lo que generalmente nos pasa. Porque tengo una doctrina y porque asisto a una congregación y soy parte de una religión, entonces creo y siento que estoy mejor que otra persona que no tiene eso, y no es así. El amor de Dios, decíamos también, es como el sol, es para todos. Incluso en algún momento de tu vida, antes de estar en esta iglesia, no sé, mi hermano por ahí hace muchos años, estoy pensando en cosas muy seculares, no se perdió toda la temporada de fútbol del Club América, creo que fue toda una temporada. Y no se perdió ni un solo partido de esa temporada, ¿no? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Hasta que se decepcionó de eso. Lo mismo pasa en la iglesia. Estas temporadas, y no falta, nunca falta. Y cuando dices, ahora sí voy a buscar a Dios, ahora sí no voy a fijarme en nada ni en nadie, ahora sí voy a tomar no sé, estoy hablando muy secular, ¿no? El toro por los cuernos con Dios, ahora sí me voy a confrontar, no me voy a autoengañar, no le voy a echar la culpa a nadie ni a nada, ahora sí va derecho con Dios. Justamente llega alguien que te dice, te voy a contar el chisme de la semana, está buenísimo, no, ni siquiera de nota roja, de nota amarilla, de nota roja. La nota roja es cuando hay hasta sangre. Dios nos guarde, el chisme es tan bueno que hasta sangre hay. Y así es el morbo. Pero si tú vienes hoy a buscar a Dios con todo tu corazón, al Dios de tu corazón, al Dios dador de vida, al creador de todo lo que es este momento, en este momento estamos con vida, y decíamos en la mañana, porque Dios nos tiene en su pensamiento. Si Dios se olvidara de nosotros, en este momento caería este cuerpo caería sin vida. Pero en este momento tenemos vida porque Dios nos tiene en su pensamiento. Y no solamente en su pensamiento, sino en su corazón. Como cuando tú le dices a alguien, te llevo en mi corazón, te abrazo en mi mente, por ahí dicen, ¿no? Así es
Jesús dijo algo así: estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estaré allá en la presencia con mi Padre, pero estaré cercano a cada uno de ustedes, con cada uno de ustedes. Cuando nosotros entonces estudiamos la palabra de Dios, hay muchos símbolos y muchos significados que, por ejemplo, la Iglesia Católica Romana y el judaísmo tienen muchos símbolos, como este que está aquí, el nombre de Dios, no de forma horizontal, sino de forma vertical, y que este símbolo pues te hace saber que el nombre de Dios está dándote vida, te habita. Él es la vida, decíamos en la mañana, de todos los mundos, y cada uno de nosotros somos como un mundo, cada cabeza es un mundo, nosotros decimos así. Él es la vida de todos los mundos, de tu mundo, de mi mundo, de tu forma de pensar y de tu forma de sentir y de tu forma de querer. Entonces, Él es el dador de vida de todos los mundos que estamos aquí presentes. Y cuando unimos todos estos mundos, entonces podemos hablar del reino de los cielos del cual Jesús habló y dijo: ahí no va a haber más llanto, no va a haber más tristeza, no va a haber más dolor, no va a haber más decepción, más corrupción, más engaño, más traición, porque el reino de los cielos está en vosotros, el Espíritu Santo. Y nosotros hoy estamos anhelando eso, enfocarnos en esa vida, en ese Dios que le da vida a todos los mundos, no solo los mundos espirituales, sino los mundos o este mundo físico, sino cada mundo que cada uno de nosotros representamos y somos. Nehemías vivió esta historia. Hubo algo en su corazón que dijo: no puedo quedarme aquí con el rey Artajerjes en Persia y ser su copero y ser su siervo solamente. Debe haber algo más importante para mí, y eso más importante no era más que regresar al origen, a esa ciudad donde estaba el sepulcro de mis padres, de mis ancestros, a ese Dios del cual yo escuché grandes maravillas y grandes milagros, y donde fue edificado ese templo. Entonces eso movió a Nehemías. Después, en ese caminar lo acompañó otra persona que se llamaba Esdras. Nehemías como gobernador y Esdras como sacerdote. El Señor Jesús dijo: vayan siempre de dos en dos y prediquen las buenas nuevas, lo que nosotros llamamos y conocemos hoy como el Evangelio. Y precisamente 2 de Timoteo 1:6, si son tan amables y me acompañan, o si solamente me escuchan, también son igual de amables, no pasa nada. 2 de Timoteo 1:6. Dice así: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y esto se lo dice Pablo a Timoteo. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que ya está dentro de ti. El fuego del don de Dios es lo que tú sientes, lo que tú piensas, lo que tú sabes que está bien y que es bueno, porque nosotros ya sabemos. Sí, hay un versículo que dice: ¿qué pide Dios de ti? Y dice: ser justo, amar misericordia, ser humilde ante tu Dios. Todos sabemos lo que la Biblia dice: justo, que seas misericordioso, que seas humilde. Pero hay algo más en esas indicaciones generales que Dios nos da a través de la Biblia. Dice así: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Y curiosamente podríamos hablar de don como algo que se te ha sido otorgado, pero dice aquí: por la imposición de mis manos. Pero el don de Dios es el alma que Él te dio, tu forma y cómo percibes el mundo, tu forma y cómo ves las cosas, que seguramente no es igual que como tu padre o tu madre las ven o las perciben. Y en tu mundo
tu mundo, por así decirlo, y esa es la idea de la familia. Mi papá ve las cosas de una forma y yo como hijo las veo de otra forma, desde lo más sencillo, como cuando tus padres te enseñan a abrocharte las agujetas del zapato y tú después dices, está bien como me enseñaste a abrocharme las agujetas del zapato, pero a mí me gusta más de esta otra forma, porque tú ya estás usando la creatividad que Dios te dio. Y en una familia, esa unión de cada mundo, el abuelo, el padre, el hijo, la abuela, la madre y la hija, es lo que hace y construye una familia. Lo mismo sucede en una iglesia. En el trabajo serían equipos de trabajo, que están todos vinculados a un proyecto. Pero el proyecto de Esdras y de Nehemías tenía un propósito de bien para todos, como decimos ahora, un bien común. Ese bien común lo podemos ver en Nehemías capítulo 8, por favor. Si son tan amables. Dice así: y se juntó todo el pueblo como que un solo hombre, en la plaza que está delante de la puerta de ¿qué? De la puerta de las aguas. Hace unos días hablábamos de las puertas que hay en el templo de Jerusalén. La puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual el Eterno había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Vamos a continuar leyendo un poco más. Y dice: y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras, estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Semá, Ananías, Ubías, Hilcías y Maasías, a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asún, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras al Eterno, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén. En hebreo sería Gadol Adonai. Respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron al Eterno, inclinados a tierra. Entonces, el propósito de todo este esfuerzo de regresar como dice esa canción mexicana, quiero regresar al pueblo donde yo nací, donde yo crecí, el propósito de Nehemías era no solamente regresar al pueblo donde había nacido, sino que además de eso había un propósito más elevado: reedificar el templo de Dios que estaba abandonado, que estaba con las puertas quemadas. Y esas puertas quemadas después se convirtieron en puertas de aguas, dice ahí así. Curiosamente pasamos del fuego al agua. ¿Cómo estamos hoy en nuestras vidas? Con puro fuego que consume, una pequeña chispa, y lo vemos aquí en los cerritos que hay alrededor, que alguien que deja un pedazo de vidrio, o los que van a hacer senderismo y cosas así, dejan algo que se puede provocar un incendio, y de esa chispita se quema todo un bosque. Cuando Dios dice: aviva el fuego del don de Dios que está a ti, toda tu capacidad creativa, todo tu potencial para tener una visión y para llevar a cabo planes, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. No es para incendiar bosques o para destruir, para que las puertas acaben quemadas. Alguien vino y quemó las puertas del templo, pero Nehemías en su corazón oró y ayunó al Dios de los cielos, y se le unió Esdras, y se le unieron muchos más,
Yo me acuerdo que cuando este templo fue construido, no me va a mentir, realmente el pastor Antiguo y también están aquí, el pastor Álvaro, muchos más de los que estuvieron en estos tiempos, todos venían y daban ofrendas para terminar la construcción, esta construcción de este lugar. Y se llegó incluso a decir, yo dejo mi reloj, no voy a pedir relojes, ni cadenas, si no, no me voy a salir en YouTube como, ese pastor anda pidiendo. Pasa. Pero en ese momento fue algo lindo, fue algo del corazón, fue algo que salió del corazón, nace del corazón. Fue algo que Dios movió a todas las personas que estaban en ese momento para que esta construcción se terminara. Incluso este terreno, hace 60 años, fue donado por una mujer que tuvo la capacidad económica no solo de comprar este terreno, sino del otro lado del río Churubusco. Muchas gracias por todas sus atenciones. Del otro lado del río Churubusco compró otros 2 terrenos y también los donó, y hay otros 2 templos de ese lado. Todo por esta hermana, que no recuerdo su nombre, pero algún día me lo van a recordar. Ella actuó como Nehemías, todo su esfuerzo para la construcción de templos donde se predique, o sea, desde la palabra de Dios, de la mejor forma entendida, lo que nosotros conocemos como la palabra de Dios. Estas historias son solamente eso. Alguien ya hace muchos siglos, hace más de 2000 años, esta historia de Nehemías fue 300 años antes de la historia de los macabeos. Y la historia de los macabeos fueron 168 años antes del nacimiento de Jesús, de Yeshua. Entonces, por lo menos, esta historia de Nehemías fueron 468 años aproximados antes de que Jesús naciera, o Yeshua naciera. Ya desde entonces estaban viviendo estas situaciones de puertas quemadas, pero ya desde entonces también había almas que Dios movía en su corazón para que esas puertas quemadas se convirtieran en puertas como con fuentes. Ahorita estoy pensando que hace unos meses yo estaba viendo el espacio de esa puerta y decía, ay, aquí quedaría súper bien una fuentecita de aguas, ¿no? Y alguien me dijo, no, tu papá ya había pensado ponerla hace años, o de hecho la puso, pero entraba la gente que pasaba y tocaba la fuente y como si fuera agua bendita y se persinaba. Y yo, bueno, ¿qué importa? Hay que poner una fuente de aguas en las puertas, la puerta de las aguas. Es simbólico, el que la gente se persine es algo simbólico, es una forma en la que se sienten armonizados, es una forma en la que dicen, Dios es el que me protege. Yo sé que en la idea católica lo dicen de una forma, pero al final es una realidad, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Amén. Y te armonizas con la palabra de Dios, con el Espíritu de Dios. No estoy diciendo que lo hagan si no lo sienten. No es una nueva doctrina, porque bueno, pues luego me llueve por estar diciendo cosas. Pero te tienes que armonizar con Dios de alguna forma, con un versículo, con un nombre de Dios, con un símbolo que represente a Dios, no por el símbolo en sí, sino por el significado, con alguna parábola de Jesús, con una palabra de Jesús, que todos esos recordatorios, símbolos, signos, sean solamente una herramienta para tu alma y para tu conciencia. De hecho, la próxima semana, el lunes, empieza la fiesta de Hanukkah, domingo, 14, y termina el lunes 22 del mes de diciembre. Hanukkah es una herencia histórica también, donde los macabeos lucharon contra los griegos porque otra vez habían invadido el templo. Esta historia de Esdras y Nehemías les duró 300 años y después llegaron los griegos y otra vez a contaminar el templo. Dios quiera que los tragos amargos que a veces vivimos en las iglesias dure por lo menos unos 30 años donde no haya otra vez incendios forestales en la iglesia.
que Dios nos dé muchos momentos de paz. Y estos símbolos y significados, por ejemplo, la Hanukkah representa esa otra historia donde los macabeos también, 300 personas se defendieron contra un ejército grande, pero esas historias tienen un significado espiritual para nuestras vidas y para nuestros corazones. En esta Hanukkah, que es un símbolo, del medio, que en algunas Hanukkahs está más alto, representa al Shemesh, así se dice, no solo en hebreo, sino hasta en persa, y al siervo, al que comparte su luz con todas las demás. Y para nosotros es el Mesías, representa, significa la luz del Mesías. Y se empieza encendiendo una velita el próximo domingo, y durante 8 días se encienden todas las velitas, acompañado de meditaciones respecto a los nombres de Dios y respecto a los atributos de Dios, no solamente como doctrina, no solamente como teoría, no solamente como mira qué buena teología de Dios tengo yo, sino como un Dios vivo, un Dios real para ti, un Dios que apoyó a Nehemías y a Esdras y que estuvo también con la familia de los macabeos o de los macabí. De hecho, nuestra Biblia no tiene ese libro, la Biblia católica sí, pero nuestra Biblia no lo tiene porque se dice que no es como muy fidedigno, muy original. Entonces, la historia de los macabeos que nosotros mencionamos hoy no es precisamente la del libro de los macabeos que viene en la Biblia católica, solamente es una nota al margen, para que nosotros procuremos no caer en esas confusiones. Pero lo importante es que todas esas historias tengan un valor, un significado y un propósito personal. Por ejemplo, en esta fecha, en esta festividad, la palabra Nes, N-E-S, significa milagro. Adonai Nisi es el Dios que opera a través de su misericordia y de su amor para que sucedan cosas buenas en mi vida. Intervención divina, que yo le llamo milagro, por eso es Adonai Nisi. Y en el buen sentido de la palabra, si estoy repitiendo algo de la mañana, Nisi o Nes lo puedes recordar como algo o alguien que es necio. Si eres necio para conseguir bendiciones, para construir, para encender un fuego en tu corazón, para generar cosas buenas, para unir a tu familia, para sanar a tu gente, para levantar el templo de Dios y que las puertas quemadas se conviertan en puertas de fuentes de agua. Si eres necio para eso, para las cosas buenas, esa necedad entonces tiene un aspecto positivo. Por ejemplo, si te da flojera hacer las cosas destructivas o malas, entonces tu flojera es algo bueno. Si me da flojera hacer las cosas malas, y si soy necio para hacer las cosas buenas, de hecho se dice que el pueblo de Israel es el más necio, y sí, pero para buscar a Dios nosotros podemos ser así, parte de ese pueblo necio, pero que pone a Dios como su estandarte o como su bandera. Adonai Nisi. También hay otro nombre de Dios asociado a esta fecha, a esta festividad, que es El Gibor. El, Aleph Lamed, la palabra en sí es un nombre de Dios. Gibor significa Dios fuerte. El Gibor significa Dios fuerte y poderoso. Otro nombre que muchos de ustedes conocen es El Shaddai. El Shaddai nosotros lo conocemos como ¿qué? El Todopoderoso. Pero también se puede entender el Shaddai como el todo suficiente. Dios es todo suficiente. Si me acompañan a Lucas 16:10, por favor. Lucas 16:10. En la mañana había unos dulcecitos ahí en la entrada para el que tenga sueñito. Ahí hay dulcecitos para que no se me duerman. Lucas 16 dice:
El que es fiel en lo muy poco, ¿qué dice? También en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Y esta es la idea del Shaddai. Si tú eres fiel en lo poco, también en lo más vas a ser fiel. Jesús no necesitó mucho, solamente a un niño le pidió sus panes y sus peces, solamente observó como una mujer vio sus 2 moneditas que tenía, que era todo lo que tenía. Jesús o Yeshua, como un pastor, como el rey David que fue un pastor, se cuidaba los detalles. A las ovejitas tiernas, el rey David se dice que las llevaba a pastar donde todo era tierno, el pasto estaba tierno, y a las ovejas grandes las llevaba a unos lugares donde podían pastar un alimento de acuerdo a su edad. Lo mismo es Jesús como el pastor de los pastores. Observa cada detalle que hay en ti. Cuando nosotros decimos, hey, te encargo que avives el fuego del don de Dios en ti, significa que creas en ti. Significa que lo que Dios te hace sentir y lo que tú piensas, incluso como intuición, que le hagas caso a eso que Dios, porque Dios te habla a través de tu intuición. Y muchas veces nosotros recibimos una idea o una impresión o una intuición y decimos, no creo. Y cuando dejas pasar ese aviso que Dios te da, generalmente pasa lo que tú dijiste, no creo que pase. Porque Dios te está avisando, Dios te está incluyendo. Ese es el don de Dios que todos tenemos. El don de Dios no está asociado a puestos religiosos. Yo, San Omar, estoy hablando de mí mismo, soy el apóstol de los apóstoles, el pastor de los pastores, el profeta de los profetas. No es cierto. Soy un alma como tú y como todos los que estamos aquí, que todos podemos tener un corazón pastoral, un corazón amigable. Jesús dijo, vosotros sois mis amigos. Un corazón fraternal, un corazón que tiene empatía como Nehemías por su pueblo, por sus ancestros. Eso es lo que Dios quiere, que regreses a ti, que regreses al Dios que te fue enseñado incluso en tu juventud o en tu niñez, que regreses al Dios de tus padres o al Dios de los cielos. Pero recordemos que ese Dios de los cielos no es que habite en los cielos. Cuando hace muchos años estaba dando clases a unos niños aquí arriba, en clases de parvulitos, los chiquititos que apenas hablan, 3, 4 años, se acercó un niño y con una moneda de 10 pesos, todavía me acuerdo que las de 10 pesos eran las nuevas monedas de 10 pesos, y se me acercó con una carita así como esas caricaturas de gatito triste, una carita tierna el niño, y me dijo, tú me es mi ofrenda para papá Dios. Pero es solamente de la forma en como me lo dijo y su carita y su ternura, a mí mi corazón se hizo así de, oh, qué bonito, ¿no? Este niño chiquito con su ofrenda del corazón, ya no me acuerdo por qué estoy diciendo esto, pero fue algo natural, fue algo completamente sano, fue algo lindo. Dios no es entonces jerarquías espirituales. Dios no es, mira, me tienes que hacer caso porque tengo un nombramiento del séptimo cielo que dice que tú tienes que hacer lo que yo te digo y que debes de ser como yo te digo que debes de ser, o que incluso, ¿me explico? Si usted conoció al Mesías como Jesús y lo siente en su corazón, llámele Jesús. Si usted conoció al Mesías como Yeshua y así lo siente en su corazón, llámele Yeshua. Pero más que eso, es vívalo para usted, en su corazón, en su vida, en su familia. Ese es el Dios que estamos buscando hoy. Hay un canto cristiano muy viejito que dice, este es el Cristo. Ya, pero sabes, que yo predico y no me canso de predicar.
que fue crucificado, mas ha resucitado y hoy vive en mi corazón. Eso es todo. Ese es Dios, es sencillo. Él está pensando en ti, sabe cuántos latidos hay en tu corazón por minuto. Él sabe todo en tu biología, en tu química, en tu emoción, en tu mente, en tu corazón. Y solo Él quiere que esa luz que hay en Jesús, que hay en Yeshua, brille en ti. No porque seas teólogo, no porque seas pastor, rabino, sacerdote, nada de eso. Porque eres su hijo, porque eres su hija. La etiqueta que tú te quieras poner, cristiano, mesiánico, judío, del séptimo día, del octavo, créeme que es lo de menos. Son acuerdos entre los hombres solamente. Pero Dios te ama y Dios quiere que tengas una vida conscientemente feliz. Si bien no se puede estar todo el tiempo feliz, por lo menos que estés consciente. Si dices, hoy me la pasé muy triste, bueno, disfruta esa tristeza que tiene un propósito y te está diciendo que algo está pasando en tu vida y que tienes que hacer caso a esa alerta, a esa emoción que te quiere traer un mensaje. Jesús mismo fue conmovido, Jesús mismo lloró, incluso como lágrimas de sangre. Si no fue literal, por lo menos así se entiende. Entonces, no importa que Dios no quiere que seas un superhéroe como el heroico cuerpo de bomberos. Dios quiere que a través de eso que tú eres, de quien tú eres, de cómo te llamas, avives ese don de Dios que está en ti. Y ese don de Dios es el amor que Dios te está otorgando, que Dios te está dando a cada momento de tu vida, y ese amor que puedes compartir. Esa es la luz del Mesías, su amor hasta la muerte en una cruz o en un madero, no importa cómo sea. Él se entregó, incluso en ese madero dijo: Padre, perdónanos, no saben lo que hacen. Están inconscientes, están en modo que no se dan cuenta, están en un modo que no están despiertos, están repitiendo los patrones de conducta de sus padres y de sus abuelos. Perdónanos, porque no se han dado cuenta que se pueden dar cuenta. No se han dado cuenta que pueden estar despiertos. No se han dado cuenta que tu Padre estás conmigo. No se han dado cuenta que tú estás con ellos. Entonces, hoy ese es el Dios que estamos buscando. Adonai Nissi, Él es mi estandarte, mi protector, porque Él me acompaña. Él, Gibor, Él es el Todopoderoso. Él es el Shaddai, el que es todo suficiente. Y entonces, aunque sea en lo poquito, aunque digas yo solamente tengo un poquito de aceitito, yo me sé muy poquito de Dios, yo me sé muy poquito de la Biblia, ese poquito es suficiente para que ese don que tú tienes se multiplique, porque eso es lo que hace Dios, multiplicar lo poquito, lo sencillo, lo humilde. Y Dios crea una multiplicación donde puedes bendecir a muchos. Ese es el ejemplo de Jesús cuando oraba, y esa multiplicación de panes y peces era de bendición para todos. También hay un último nombre que significa Adonai Sebaot. Es el Señor o el Dios de los ejércitos. Ese Dios no es una especie de Dios, ¿cómo se dice?, donde yo hago una oración y esa oración va a convocar a todos los ejércitos celestiales para que vengan y me defiendan. Esa es una idea que es correcta. Dios permitió que el siervo de Eliseo se abriera sus ojos o su ojo espiritual y pudiera ver los ejércitos de ángeles que estaban con ellos. También sucedió, decíamos en la mañana, con Agar, la que fue mujer de Abraham. Pudo encontrar donde había un pozo para que su hijo no se deshidratara y muriera, Ismael.
Y Dios a veces nos abre los ojos para que nosotros encontremos no solamente bendiciones, sino que seamos de bendición para muchas personas. Entonces, Adonai Sebaot significa que Dios te va a abrir los ojos para que tú veas su compañía, su acompañamiento, su respaldo contigo. Es decir, Dios junto contigo, Dios delante de ti y Dios dentro de ti. Ese es Adonai Sebaot, junto contigo, pelea junto contigo, va delante de ti, dice la Biblia, como un poderoso guerrero, Adonai Sebaot, y además también dentro de ti, en nuestras luchas mentales, en nuestras luchas emocionales. Él es Adonai Sebaot. Juan 8:12, ¿son tan amables? Dice, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. ¿De cuál mundo? De tu mundo. Cada quien es un mundo, ¿eh? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy la luz de tu mundo, la vida de tu mundo. El que me sigue, el que se decide a seguirme, el que no me ve solo como un Cristo crucificado o un objeto de adoración o no, dice ahí el que me sigue, el que camina, el que pisa las mismas veredas o pisadas o huellas. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esa luz de la vida es la que simbólicamente encendemos con las velitas en Hanukkah. Que así sea tu conocimiento de Dios, que así sea tu vivencia con Dios, la luz de la vida, para vida y para bien. En el pueblo hebreo, cuando toman una bebida, dicen, en vez de decir salud, dicen lejaim, para vida y para bien, no para que te vuelvas loco con esa bebida o pierdas la cordura. En el mundo se dice que no seas mala copa, así se dice, ¿no? Que tus emociones te rebasen y te hagan actuar, y que saques todo eso que tenías guardado y actúes de una forma descontrolada. Incluso eso, hasta la bebida, lejaim, que sea para vida, que sea para bien. Porque el Dios viviente y eterno, el Dios que te ve, el Dios que te acompaña, también quiere que seas feliz y que digas lejaim, que todo lo que yo haga sea para vida, que sea para bien. Y eso no puede ser de otra forma sino es a través del amor, de permitir que eso que Dios mueve en mi interior despierte en mí la decisión de seguir al Mesías. Como tú le llames, como tú lo entiendas, como tú lo comprendas, pero que sepas que el Mesías es el enviado de Adonai Sebaot, el Señor de los ejércitos. El Mesías va junto contigo, va delante de ti para que sigas sus pasos y también dentro de ti. El Mesías, entonces, la luz de la vida, es un liderazgo, es una decisión. Y en el mundo dicen follow the leader. Sigue al líder, ¿no? Sigue al líder, al Señor Mesías. Sigue a la luz de la vida. Sigue a ese Mesías vivo junto a ti, delante de ti y dentro de ti. Vamos a ponernos de pie, por favor, porque si no, aquí yo me siento como siempre en domingo y me sigo hasta las 4 de la tarde. Amén. Dios convocó a Nehemías y a Esdras para reconstruir un templo. Yo hoy te invito a que ese mismo Dios que llamó a Nehemías y a Esdras, que
permitas que ese llamado de Dios, en la mañana decíamos que Jesús levantó su voz y le dijo: Lázaro, levántate. De la misma forma el Mesías te llama a ti por tu nombre y te dice: levántate. Recuerda todos esos deseos que tenías de niño, todos esos anhelos que tenías de ser o de ser, y levántate, no es tarde. Y si es un buen propósito de reconstruir un templo y que haya fuentes de agua de vida, unámonos para que este templo se reconstruya. Amén. En el Mesías, en nuestro amor, en nuestro interior primeramente, y que el nombre de Dios sea honrado en nuestras vidas. Amén. Que encendamos esa luz del Mesías que no se apaga. Que nada ni nadie lo puede apagar. Amén. Vamos a hacer una oración. Bendito eres, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, Adonai Sebaot, Adonai Nisi, Dios fuerte, el Shaddai, nuestro Dios suficiente. Gracias porque también para ti somos suficientes. En nuestra pequeñez, en nuestra sencillez, en nuestra vulnerabilidad, en nuestro fragmento de vida, ahí, Señor, tú eres eterno, ahí tú eres poderoso, ahí tú eres bueno, eres el Señor de los ejércitos, el que va junto con nosotros, delante de nosotros y dentro de nosotros. Que el reino de los cielos, que el mérito de Jesús, de Yeshua, nos permita vivir ese reino de los cielos en este momento, hoy y en nuestros días, en los méritos del justo Mesías, y que podamos reconstruir todo lo externo, porque sabemos que tu Padre reconstruyes todo lo interno, ese templo que somos cada uno de nosotros. Desde tu eternidad amorosa te damos gracias en los méritos de Jesús, nuestro Mesías, Yeshua. Amén. 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 Vamos a despedirnos, vamos a poner nuestras manos en nuestro corazón y vamos a cantar esta bendición sacerdotal. Imagina a Esdras y Nehemías se esforzaron para reconstruir un templo. Amén. Esfuérzate para que este templo interior puedas reconstruir con Dios, delante de Dios y para Dios. Amén. Llevaré Adonai, veishere Hayare, Adonai, Adavelecha, Bihumecha Isa, su rostro sobre nosotros y nos conceda gracia. Que el Eterno eleve su rostro hacia nosotros y nos dé su paz. Que el nombre amoroso de Dios sea sobre nuestras vidas, nuestra realidad. Ahabá Hashem. En los méritos de Yeshua, Adonai. Amén. Amén. Amén.